Saludos, bienvenido a este video correspondiente al tema de metodología de la investigación. Mi nombre es Kelvin Karima y soy maestrante de la Maestría de Tecnología de la Información de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, UNEP. Hoy vamos a tomar este punto tan importante dentro de todo proyecto de investigación. Para eso vamos a iniciar con lo que corresponde al tema de metodología de la investigación. ¿De qué se trata? La metodología es fundamental para el proceso científico en tecnología de la información, porque este es el marco metodológico que actualmente puede ser el puente que conecta entre la teoría y la práctica, asegurando que la investigación sea válida y confiable. Es por eso que nosotros debemos ver esta metodología como el andamiaje de la estructura de la investigación que, después de definir el problema y el marco teórico, asegura que los resultados sean válidos, confiables y reproducibles, que demuestra que la propuesta se basa en pruebas concretas, en un enfoque técnico estricto, no de opiniones nada más. Es por esto que podemos visualizar que nuestra imagen de un puente o de una estructura compleja siendo construida por términos de filosofía y la práctica, enlazando el marco metodológico. Para continuar, tenemos los tipos de investigación. Este depende del criterio de su selección, de la hipótesis. Es por eso que depende directamente de los objetivos específicos o propósitos que se vayan a realizar. Para eso tenemos el tipo exploratorio, que crea los conceptos básicos, identifica las variables, si es un tema nuevo, ¿ok? Y bueno, ¿para qué lo usamos dentro de la tecnología de información, dentro de la parte tecnológica? Nos permite establecer las bases de una nueva tecnología emergente. También tenemos el tipo de investigación descriptiva, que da una visión clara de la situación actual. No es indagar las causas, sino saber qué es lo que hay. ¿Okay? Para eso, si lo vamos a la utilidad, vemos que caracteriza el estado actual de la ciberseguridad de una empresa. También tenemos el tipo de investigación correlacional, que mide el nivel de la relación estadística entre las variables. Este relaciona el uso de los sistemas con el nivel de la productividad de los empleados. Continuando con la explicativa, es un enfoque más avanzado e ideal para maestrías y doctorados, donde se verifican las causas y efectos, que implican cuáles son los mecanismos y controles que causan los factores externos. Un ejemplo de esta pudiese ser para probar una variable como la capacidad, lo que impacta en otra, que es el desempeño. También tenemos la proyectiva, que se orienta en la creación de productos, diseño o soluciones prácticas. Se justifica por la necesidad de intervenir y resolver problemas identificados en forma de validar. Un ejemplo de esto pudiese decir que se usa para desarrollar o validar modelos de software o de un nuevo artefacto. Okay. Continuando con el diseño de investigación. Este es el plan estratégico que asegura la validez interna y externa de los hallazgos. Este diseño tenemos el cuantitativo, donde está el diseño experimental, que es el más riguroso dentro de estos diseños. Podemos decir que es la parte de estadística, ¿okay? Que implica la manipulación activa de variables independientes
y mide el impacto en las variables dependientes. Esto es para asignarle a grupos de manera aleatoria para el control y esencialmente para probar nuevas tecnologías. Continuamos con la cuasi experimental. Esta se utiliza cuando no se puede hacer muestras aleatorias. O sea, es cuando tenemos grupos ya existentes dentro de una organización definido y queremos algo específico. Buscamos algo más puntual dentro de cuáles son los parámetros o variables que queremos considerar. ¿Okay? En este caso, la validez no es menor porque se compensa con el análisis del ajuste. Continuamos con los diseños cuantitativos. El primero es la transversal, que son los datos que recolecta no solo el momento, dando una instantaneidad de las variables. Esta, por ejemplo, podemos decir cuando una fotografía que de las variables solo el momento, el instante que sucede, se encuentra en el ambiente laboral. ¿Okay? También tenemos la longitudinal, que es cuando se recolectan los datos en varios puntos de tiempos distintos que nos permite identificar cambios y patrones. Nos permite evaluar los efectos duraderos en una tecnología o en una política. Son cruciales para los efectos duraderos. Ok, continuamos con los diseños específicos de la tecnología de la información. Empezamos con las de ciencia del diseño, orientado para las investigaciones proyectivas en la tecnología de información. Se centra en desarrollar artefactos o modelos o sistemas que resuelvan problemas reales, como ciclos iterativos y construcción de evolución. Tenemos también el caso de estudio, ideal para analizar los detalles de un fenómeno complejo en un entorno real. Estos análisis de profundidad de una instancia de investigación específica. Población y muestra. Aquí se define el grupo total a quien se le aplicarán los resultados o a la porción que se le estudiará realmente, tomando en cuenta que esta precisión se define como la capacidad de generalizar o de transferir los hallazgos. Por esto vamos a definir población, que sería definiendo los criterios claros de inclusión o exclusión para identificar quiénes son las personas que forman parte de nuestro estudio. Continuamos con las muestras, que es la selección adaptada de la población para equilibrar los recursos y precisión. Es por eso que vamos a tomar dos ramas principales de muestreo, como son los probabilísticos y los no probabilísticos. Iniciamos con los muestreos probabilísticos, que serían la parte inferencial estadística, que permite la inferencia estadística tanto para poblaciones pequeñas, cuando son menores que 100, según un censo. La probabilidad sería que el número de personas de población sería igual al de la muestra, cuando son menores o iguales a 100. Y tenemos cuando tenemos probabilidades muy grandes, vamos a formular por medio de distintos parámetros cuáles serían las personas que pudiésemos utilizar. Muestreo no probabilístico. Esta prioriza la profundidad y la riqueza de la información que se generaliza.
Esta, a diferencia de la probabilística, no necesita determinar al azar el tipo, la cantidad de muestras que se requiere. Más bien, se puede hacer de manera arbitraria, permitiendo de hacer selecciones según la información que maneje nuestros expertos, ¿ok? La selección por experto en casos relevantes, o que sean datos importantes que queramos tomar en cuenta. Es por eso que podemos aplicar distintas técnicas, como es el caso de tipo. O sea, vamos a tomarlo por una característica específica, una función específica o un valor específico. También tenemos que hacerlo lo podemos hacer por cuota, donde podemos, dependiendo de lo que requiere, lo podemos realizar. O el caso de bolas de nieve es cuando se relaciona o va involucrando una variable, puede ser afectado por otra, y por eso es que se toma esa técnica, ¿okay? Cuando se ve envuelta. Este tipo de muestreo se basa en la saturación, o sea que no necesariamente yo tengo un límite, porque puedo iniciar a hacer mi muestreo y sigo hasta el punto que se visualice que se repite el patrón que se está tomando. Ok, continuamos con las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Podemos visualizar muchas técnicas, como son la entrevista, las encuestas, la observación, documental y experimental. Estas técnicas que nos permiten recolectar datos requieren unos instrumentos que van a tener las pautas durante todo ese proceso que se esté realizando las técnicas, como son las guías de preguntas, cuestionarios o formularios, las guías de observación, lista de cotejo, entre otros. También tenemos que considerar dentro de las técnicas e instrumentos de recolección de datos que sean válidos, confiables y que sean reproducibles. Esto, para nosotros validar nuestra información, tiene que considerarse tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. En lo cualitativo integramos la parte de que debe medir lo que se está buscando medir, o sea, que pueda obtenerse lo que se está indicando en los objetivos. También que los resultados se consideren consistentes. Y el instrumento más recomendable para eso serían los cuestionarios, ¿ok? Que podamos ver las métricas de los procesos, cómo se están realizando, ¿ok? O los logs, que sean lo que se quiere medir, que sean los logs de un sistema, sean correctos dentro del proceso. En el caso cuantitativo nos referimos a la profundidad. En este caso, lo más recomendable serían las guías de entrevista que sean flexibles, como es el caso de los protocolos de observación, ¿okay? Serían descriptivas, serían de manera inferencial, que permita garantizar que los resultados sean consistentes, permitiendo que otro investigador obtenga los hallazgos similares en condiciones similares. Y tenemos también que sean reproducibles, que permiten que otros verifiquen los hallazgos al seguir los mismos procedimientos, promoviendo la transparencia de la investigación. La técnica de análisis de datos son los procesos formales que se utilizan para convertir los datos crudos en información que responda a las preguntas de la investigación. Para eso tenemos el estudio cuantitativo y cualitativo. En el cuantitativo
que se enfoca en los estudios estadísticos avanzados. Por eso tenemos la estadística descriptiva, que se resume en los datos, en la parte de la que es la media, la frecuencia, las desviaciones estándar, entre otros. Tenemos la estadística inferencial, que realiza las pruebas y las estimaciones, que hacen los análisis de regresión lineal, entre otros. Y tenemos las herramientas que se deben especificar dentro del software o librerías específicas que se vayan a utilizar, especializadas. Tenemos el análisis cuantitativo, que se utiliza para los métodos de interpretación de software especializado. Para esto tenemos los análisis temáticos, que identifican, codifican y caracterizan los patrones o temas recurrentes dentro de los datos textuales. Tenemos la teoría fundamentada, que desarrolla un teorema que emergen directamente de los datos. Y tenemos el análisis de discusión, que examina cómo el lenguaje y la narrativa contribuye a la realidad y significado de los fenómenos. Procedimiento metodológico de la investigación. Es una secuencia cronológica detallada de acciones a ejecutar para replicar el estudio. Debe ser suficientemente específica, que permita que al momento de un investigador lo pueda replicar, obtener los resultados similares o equivalentes al que se presenta en el proyecto. Continuamos con la estructura en fases o controles en calidad, divididas en etapas para el punto de verificación. Es por eso que empezamos con la fase 1, que sería la fase preliminar, que sería la validación de los instrumentos, la aprobación ética y la selección formal de las muestras y permisos. En la fase 2 tenemos la recolección sistemática, que correspondería a la ejecución de recolección y siguiendo protocolos estandarizados. En la fase 3, que es el procedimiento y depuración, sería la limpieza de los datos y la codificación y transcripción de la información cruda. La fase 4, el análisis y contraste, que aplicarían las técnicas, el contraste formal del resultado de la hipótesis inicial. La fase 5, que sería la conclusión en la propuesta, desarrollando las conclusiones basadas en las evidencias, la discusión en el marco teórico y la documentación final. Teniendo en cuenta que para todo esto es importante garantizar la trazabilidad desde el punto de origen hasta la conclusión. Ahora podemos, para concluir, vamos a decir que el marco metodológico requiere que cada elemento, como es el tipo, el diseño, la muestra, el análisis, estén perfectamente integrados y justificados. Una selección cuidadosa asegura que una investigación genere una solución práctica y contribuya al conocimiento con base empírica. Es importante dominar dentro de las ingenierías, demostrar las expectativas y la integración dentro de las investigaciones altamente válidas y relevantes. Gracias por su atención.